Cristo reina, Cristo reina. Amén, 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 gloria a Dios, aleluya. Pues aquí estamos, hermanos, vamos a escuchar esta palabra. He titulado este mensaje y esta enseñanza de parte del Señor, la conciencia del nuevo nacimiento. Amén. Aleluya. Y vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en Romanos 8:16. Amén. Romanos capítulo 8 y versículo 16. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, amén. De antemano aquí lo tengo. El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Para los que son hijos de Dios, ¿verdad? Porque hay hijos de Dios y hay hijos del chancla, dicen por ahí, del diablo. Yo fui hijo del diablo, pero Dios me rescató en el año 2007, me lavó con su sangre, y a Cristo Jesús sea la gloria por los siglos de los siglos. Sí, amén. Aleluya. Pero ahora yo tengo el testimonio en mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y de este tema se trata de ver si hemos nacido o no de nuevo. Porque es fácil decir yo soy de Cristo. Pero ¿cuál es mi evidencia? ¿Dónde está mi conciencia de que sí realmente, o cómo estoy consciente de haber nacido de nuevo? ¿Cuáles son lo que sucede, las evidencias? Como dicen cuando hay una enfermedad o algo así, los síntomas. Los síntomas de que Cristo vive en uno. Entonces, las cosas naturales son visibles. Yo puedo ver el celular, la puedo ver usted, puedo ver al hermano René. Las cosas naturales son tangibles. Por lo tanto, tenemos conciencia de que existen. O si tenemos algo o no lo tenemos. Es decir, yo ahorita no traigo billete. Estoy consciente que no traigo ni un pesito. Partido por la mitad. ¿Por qué? Porque el billete es algo tangible. Si otra traigo guaraches, estoy consciente que traigo guaraches y no zapatos. O que no ando descalzo. Porque las cosas naturales no son tangibles. Pero el nuevo nacimiento no es físico. Por lo tanto, podríamos estar confundidos o no estar seguros de haber nacido de nuevo. Y ahí que es importante, porque el nuevo nacimiento es el pase al reino de Dios. El que no nazca de nuevo no entrará en el reino. Entonces este tema es bien importante, porque si no has nacido de nuevo y te mueres, vas a perder. No vas a entrar al reino, vas a entrar a la condenación. Entonces es importante asegurarnos y estar conscientes si hemos o no nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, procuremos encontrar ese nuevo nacimiento, recibirlo de parte del Señor. Amén. La primera cosa que tiene una persona, van a ser 7. Pero la primera cosa que debe tener una persona, el primer síntoma, lo que te da conciencia, el primer síntoma, evidencia o señal de haber nacido de nuevo es: el pecado no se enseñorea de ti. El pecado no se debe de enseñorear de René, ni de usted ni de mí. Porque si el pecado se está enseñoreando, es muy dudoso que realmente hayamos nacido de nuevo. Le voy a invitar a mi hermano René, que ahí mismo en Romanos capítulo 8 me lea el versículo 1 y el 2. Dice Romanos 8, la vida del Espíritu. Ya no pesa por tanto condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Sigue el otro. Pues lo que era imposible para la ley... Perdón, sí. Entonces, dice ahí, lo voy a leer ahora acá, en el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, había una ley de pecado que no, o sea, te arrastraba al pecado esa ley, esa fuerza. La ley puede ser una fuerza.
Pero cuando llega el Espíritu de Dios se rompe esa ley. También dice Romanos 6:14 lo siguiente. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estamos bajo la gracia, es porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, mi hermano René. Y cuando la sangre nos limpia ante el Padre, estamos bajo su gracia. Y porque la sangre nos limpia de todo pecado, nos da un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nos da un poder para vencer el pecado. Entonces, el pecado no tiene que enseñorearse, tomar señorío o control, para que me explique de otra manera, de nosotros. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando yo no había nacido de nuevo, cuando todavía era hijo del diablo, porque todos fuimos hijos del diablo alguna vez, hasta que conocimos al verdadero Dios y Salvador, Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero lo interesante es que cuando yo estaba en esa condición, era esclavo del diablo y esclavo del pecado. ¿Qué sucedía? Que yo no podía agarrar 50 pesos, porque cuando yo agarraba 50 pesos, me empezaba a latir el corazón. Y cuando me empezaba a latir el corazón es porque ya me estaba subiendo un carro para ir a comprar droga. O caminando, porque con 50 pesos apenas conseguía la bolsita. Eso era lo que se enseñoreaba de mí, el pecado. Me empezaba unas ganas y quiero y voy y te controlaba. Una desesperación por querer fumar cocaína cocinada llamada piedra. Una desesperación, algunos por querer alcoholizarse. Una desesperación por ir a engañar a su mujer con otra mujer, así andan muchos. Porque el pecado se está, ¿qué? Enseñoreando de ellos. Tiene control de ellos. Jesús dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si Jesucristo les libera, serán verdaderamente libres. ¡Aleluya! Quiere decir, como nos decía el hermano René en la otra ocasión, que el cambio de mente tiene que ver con dejar de los pecados, que tiene que ver con dejar de ser un restaurante por 8, dejar de hacer esto, dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan y que te están destruyendo a ti mismo. Entonces, ¿cómo voy a estar consciente de que nací de nuevo? Cuando yo veo que el pecado ya no se enseñorea de mí. Pero si el pecado se está enseñoreando de mí, tengo que reconocer que hay algo que está mal en mí y tengo que procurar nacer de nuevo. Gloria a Dios. Segundo síntoma o segunda cosa que te da conciencia de que has nacido de nuevo es: piensas en las cosas del Espíritu. Amén. Romanos 8:5. Que nos lo lee el hermano René, por favor. El que ha nacido nuevo empieza a pensar en las cosas del Espíritu. Antes no pensaba en ellas, pensaba en pura cosa vana y pura cosa terrenal y natural. Dale, hermano. Romanos 8:5. Porque los que viven según sus apetitos, a ellos subordinan sus criterios, pero los que viven según el Espíritu tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte. Guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Hasta ahí. Ahora yo voy a leer acá. Dice acá así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. ¿En qué vive pensando? Desde que usted empezó a escuchar la palabra, ¿qué hay en su pensamiento? Porque si la palabra la escuchaste, pero no has nacido de nuevo, tú vas a pensar en cosas ordinarias, en cosas naturales y hasta en cosas pecaminosas. Pero el que está pensando en las cosas del Espíritu, que significaría: oye, antes no me daban ganas de leer la Biblia, ahora quiero leer Biblia. Gloria a Porque Dios. tu pensamiento te está jalando a leer la Biblia. Porque el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios quiere alimentarte con la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. El que ha nacido de nuevo empieza a pensar en otras cosas que no pensaba antes. Es una evidencia y te hace consciente de que algo está sucediendo en ti. ¡Aleluya! Sí, amén. Que no fuiste a oír un sermón nada más,
sino que el Espíritu de Dios, por la gracia de la sangre de Cristo, entró a tu vida, a tu ser, y ahora mora en ti. Y Amén. por eso tus pensamientos Sí. te están indicando que hay algo nuevo en tu corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y por eso dice, yo quiero hacer una reunión en casa, yo quiero ir a predicar la palabra, yo tengo ganas de ganar un alma, yo tengo ganas de pedirle por que hay un enfermo, quiero ir a orar por él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dándote pensamientos de bien para la gloria de Dios. Amén. Sí. Gloria a Dios. Es la evidencia, es el síntoma. Entonces, el que nace de nuevo, ya no le enseñará el pecado. Pero también el que nace de nuevo está pensando en las cosas del Espíritu. Profundizo más el pensar en las cosas del Espíritu. No simplemente acciones, también tiene que ver con el deseo de crecer espiritualmente. Es alguien que está analizándose, se está examinando y dice, yo quiero agradar a Dios. ¿Qué hay en mí que no desagrada a Dios todavía? Y está pensando y lee la palabra y dice, aquí está lo que le desagrada a Dios en mi vida. Y trata de sacarlo de su ser, de su pensamiento, de sus deseos. Alguien que batalla y dice, yo ya no quiero pensar en esas cosas. Y tiene uno que analizarse cómo menguar el orgullo y crecer la humildad de Cristo. Exactamente. O sea, él está pensando, ¿cómo le hago? ¿Por qué soy tan arrogante? ¿Por qué me da tanta flojera ir a oír la palabra? Entonces tú no tienes que empezar a analizar y decir, yo ya nací de nuevo, por lo tanto tengo que quitar la vieja naturaleza para siempre de mi vida. Alabado sea Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hay que hacer morir la vida naturaleza. Número 3. El tercer síntoma, la tercera cosa que da conciencia y testimonio el Espíritu Santo de que has nacido de nuevo es que vas a empezar a ver la vida desde una perspectiva diferente. Vas a empezar a ver tu vida desde una perspectiva diferente, no de la misma perspectiva que tenías antes. Hay algo que empiezas a ver diferente, empiezas a tener una perspectiva diferente. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 3. Del 3 al 5. Dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, amén. ¡Aleluya! ¿Qué significa esto? Que la perspectiva cambia. Vivo en mi cuerpo humano, pero ya no milito de acuerdo al pecado. No nada más eso, sino que ahora la forma de pensar la vida es diferente. Hay un dicho que dicen en el mundo, que ya nosotros tenemos otra perspectiva. Pero en el mundo decían, el que no tranza, No avanza. no avanza. Pero aquí en Cristo ya no es así, tu perspectiva cambia. La perspectiva es, tengo que transar, tengo que hacer un movimiento, una jugada por acá para poder avanzar. Si no, no puedes avanzar. No. Cuando el Espíritu de Dios nace en ti, ya no quieres hacer eso, ya no quieres transar. Lo que dice ahora la palabra es que entiendes, Dios le voy a creer y le voy a obedecer y Él va a abrir puertas. Él me va a hacer avanzar. Él va a abrir caminos donde no los hay. ¡Aleluya! Es la diferente perspectiva de la vida. Amén, sí. Antes uno decía, no, pues yo tenía que hacerle así y darle algo acá al maestro para que me pase con 10. No, ahora tú dices, Señor, yo no le entiendo esta materia, el que estudia, digo. ¿Verdad? Es un ejemplo. Alguien que está estudiando la carrera, no sé qué. No le entiendo, Señor, dame sabiduría. Está orando y al plato cuando lee, entendí lo que me enseñó el maestro y lo explicas bien, lo desarrollas. No, esa es una perspectiva diferente. Dios me da sabiduría.
Pero la perspectiva del mundo es que por más que el intento, como no tienen a Dios, no claman a Dios. Entonces, mejor hay que corromper al maestro para que me ponga 10 donde era 5. Es para el que estudia. ¿Por qué? Porque no clama a Dios. ¿Y por qué no clama a Dios? Porque no tiene una conciencia de haberse conectado con Dios. Y el nuevo nacimiento te da una conciencia de que hay un Padre que te ama, hay un Padre que te da sabiduría, hay un Dios que está pendiente de ti. Y es la nueva perspectiva que tenemos de la vida. ¡Aleluya! Ya no vivimos huérfanos. Nuestra perspectiva es: tengo un Padre que me ama. La perspectiva de la vida es que cuando yo no conocía al Señor, mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Y eso fue lo que me fue jalando, yo creo, sin querer, para la drogadicción. Pero cuando llego al Evangelio y Dios me rescata, gloria a Dios, aleluya, Gloria a Dios. me llegó una perspectiva diferente. La perspectiva es: tengo un padre que ahora es mejor que el que tenía antes. ¡Aleluya! Hay una nueva perspectiva de la vida, mi hermano. Es un gozo ser de Cristo. Eso. René tiene que tener una nueva perspectiva de cómo ves la vida. Es que para hacer aquello voy a hacerlo con esto, con aquello. No. Dios va a poner los medios. Dios va a poner la visión. Dios me va a dirigir. Dios va a poner algo. Pero es Dios. Ahora la perspectiva es Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, el que ya está en nuevo nacimiento, el que ha nacido nuevo, ya no milita según la carne. Todo lo que se levanta en contra de la obediencia a Cristo lo toma cautivo y dice: no, lo pongo a los pies de Cristo. Yo quiero ver. Sí. Entonces debe de haber una perspectiva diferente. Gloria a Dios. Sí, amén. Aleluya. Ay, ay, ay. No hay que tomar tanta agua cuando... Esperamos. Sí. Porque no importa. Así que, entonces, voy a retomar un poco lo que estamos diciendo. La primera cosa que sucede, o que estamos hablando, cuando uno nace de nuevo, es que el pecado no se enseñorea de nosotros. La primera cosa, si tú vives atado al pecado es porque no has nacido de nuevo y vivimos engañados. Segunda cosa, que cuando uno nace de nuevo, nuestro pensamiento es las cosas del Espíritu. Empieza a haber una dirección del Espíritu. Empiezas a querer leer la Biblia. Empiezas a querer orar. Empiezas a querer oír la palabra, a congregarte, empiezas a evangelizar, porque el Espíritu de Dios ya está ahí. La tercera cosa es que tenemos una perspectiva diferente de la vida. Como yo decía, por ejemplo, hace un momento, la perspectiva era: mi padre se murió, yo estaba chiquito, pero cuando encuentro a Cristo, mi perspectiva es: tengo un padre mejor que el que tenía yo antes. Mi padre ahora es Dios, mi padre es perfecto, mi padre es grande. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo ves, René? Qué interesante. Gloria a Dios. Ya no militamos, dice aquí, según la carne. Estamos en un cuerpo de carne, pero nuestra milicia es diferente. La perspectiva de la vida ha cambiado. Número 4. ¿Qué sucede cuando uno nace de nuevo? ¿Cuál es los síntomas? Otro síntoma tiene una percepción del mundo espiritual. Para nacer de nuevo hay que arrepentirse, ¿verdad? ¿Sí? De todos los pecados. Eso es lo que hacemos otra vez. Porque lo primero es arrepentirse de todos los pecados. Así es. Y creer en Jesucristo. Pero ahorita estamos viendo la evidencia. ¿Has nacido de nuevo, René? Este tema es para que te des cuenta si has nacido de nuevo. Todo lo que, si no tienes estas cosas, no has nacido de nuevo. Entonces, pon atención, pongamos atención todos. Vamos a leer ahora cómo es que tiene una percepción, el que nace de nuevo tiene una percepción del mundo espiritual. Del mundo natural, todos tenemos una percepción, ¿quién no tiene? Es físico. Pero el mundo espiritual es diferente. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 2:14. Si lo quieres leer, para que también cuando yo lo lea, tú lo leas después. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si lo tienes, léelo. 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 14. El hombre mundano
no capta las cosas del Espíritu de Dios, carecen de sentido para él y no puede entenderlas porque solo a la luz del Espíritu pueden ser discernidas. Amén. Entonces, nosotros, el ser humano, tenemos algo, todos los seres humanos, que se llama percepción. Cómo percibo las personas, cómo percibo una cosa u otra. A veces el que está ahora en el mundo puede percibir en ciertos grados, pero no tiene el nivel de percepción que tiene una persona que tiene el Espíritu de Dios. Por ejemplo, yo, si estuviera en el mundo, puedo ver a René así, nada más. Pero ya en Cristo, guiado por el Espíritu de Dios, puedo percibir situaciones, conceptos, sin conocerlo a fondo, y de darme cuenta si hay un problema o no espiritual. O si llegas a una casa y tú percibes aquí hay, no conoces a la familia, pero te das cuenta que ahí hay mucha violencia. A lo mejor eres un vendedor que pasaste por esa colonia y nunca habías ido a esa colonia, y al entrar percibes que hay mucha violencia, que hay algo negativo. Y luego viene el discernimiento de por qué está la cosa así. Eso es algo poderoso. Cuando alguien nace nuevo, tenemos habilidades espirituales que nos llevan a entender a las personas, a poderles dar una palabra, para poderles decir un consejo, para poder orar por ellos, para poder interceder por ellos, y empiecen a pasar las cosas. Empiezas a darte cuenta de cosas que no te ibas a dar cuenta antes. Son cosas imperceptibles para los que no tienen el Espíritu de Dios. Pero los que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios y nuestra percepción está guiada por el Espíritu de Dios. Por eso es importante, hermano René, hermana Dulce, poner atención a lo que percibimos y poder discernir lo que Dios quiere. Muchas veces podemos percibir una situación, a lo mejor que nos está atacando un espíritu. Oigo voces, siento cosas, me pasa esto. No sé, hay gente que padece diferentes cosas. Y a veces logramos percibir que hay un demonio ahí. Hay un espíritu. Y yo debo de discernir cómo batallar con eso. Entonces el que empieza a percibir tiene que discernir, porque dice aquí nuevamente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Te va a enseñar el Espíritu de Dios a hacer la guerra. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. O sea, percepción, percibo. Primero, ahora de lo que percibí, tengo que discernir. Exactamente. Pero de una forma espiritual, no natural. Porque si lo discierno espiritual, yo voy a decir, hay que llevarlo a que lo medique el psiquiatra. Pero no, lo que necesita es meterlo en ayuno y oración para que sea libre. Amén. Aleluya. El natural dice, tiene una enfermedad por esto. Y lo llevas al doctor y resulta que el doctor dice, no le encuentro nada. Pero a él le sigue doliendo la panza. Entonces, ahí hay brujería, hechicería o un ataque de un demonio. ¿Sí me explico? Eso es lo que estás discerniendo. Yo entré he entrado a cuartos, apenas entré a uno, donde había un ambiente, hermano, negativo, pesado. Yo entré solo y estaba la enferma ahí, con una cara de como si estuviera siendo atormentada. No naturalmente, porque obviamente pues, si te duele algo, te duele. Pero tiene una cara y un ambiente pesado que apenas podía orar. Entiendo que hay brujería, hechicería, que le están haciendo eso y por eso la mujer está enferma. Dice que el doctor no le halla. ¿Cómo se me explicó? O sea, lo natural no funciona a veces, porque hay algo espiritual. Y por eso Dios nos llama y nos da una percepción y nos da un discernimiento para que podamos funcionar en este nuevo, o en esta nueva vida, o en este nuevo mundo, espiritualmente hablando. El mundo es el mismo, pero la vida espiritual la percibimos. Un día yo, sin conocer, en una ciudad, no me acuerdo, creo que fue en Cancún, iba caminando, pero yo no conocía Cancún, ni que se movía ahí, y me vino un discernimiento. Aquí hay mucha prostitución. Y ya vi los números y todo, y la colonia, y pregunté, y dice, ¿es verdad? Me dijeron. Yo no sabía, ni siquiera vi una prostituta para que yo dijera, pues lógico, está un bar ahí de la prostitución. Pero no había nada de eso. Sin embargo, había prostitución. O sea, yo no ubiqué nada con los ojos, como para decir aquí hay prostitución. Y fui a otro lugar y me vino un discernimiento.
por la percepción. Aquí es un lugar de narcotraficantes. Y pregunto, me decía, aquí reina mucho el narco. Eso es lo que te da el nuevo nacimiento, una capacidad de entender lo que sucede en un lugar sin que tú sepas con tu parte natural. No lo sabes con el intelecto, lo recibes por la percepción desarrollada del nuevo nacimiento. Entonces, no te espantes que empiezas a percibir cosas, diga, como que este Señor tiene algo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que está trabajando en ti y te está dando habilidades espirituales. ¿Amén o no amén? Sí, amén. Amén. Muy bien. Número 5. ¿Qué otra cosa tienen o debemos de tener el síntoma de haber nacido de nuevo? Somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14, hermano René, por favor. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Quiere decir que el Espíritu de Dios rige nuestra conducta. 8:14. Nada más 8 y 14, nada más. 8:14. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Ya nomás está ahí. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Ya no somos guiados por nuestras lógicas, nuestras maneras de pensar, nuestras estrategias, no. Ahora el Espíritu de Dios. Pero también quiere ver con la conducta, porque empieza a cambiar en cambios positivos de la conducta. Aquel que no le gustaba hacer nada en su casa, no le gustaba barrer, trapear, hacer nada bueno y nunca quería obedecer a sus padres. Ahora la guianza del Espíritu lo lleva a la obediencia a sus padres. Sí, amén. ¿Sí me explico? Aquel que no le gustaba la autoridad, que no le gustaba esto, ¿qué es lo que hace? Ahora se somete a un pastor. Dice, ahora, ¿qué le pasó a este? Si era bien rebelde. Ahora le dice el pastor, de favor puedes venir a hacer aseo. Y ahí está haciendo aseo. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por el Espíritu. El primer nivel de la guianza del Espíritu Santo tiene que ver con nuestra conducta y con nuestras acciones. Pero hay otro nivel del Espíritu, de la guianza del Espíritu, que es el donde disciernes si voy a ser un pastor, si Él quiere que sea evangelista, ¿qué quiere el Señor que yo haga de mi vida? Eso te lo va a mostrar y te va a guiar el Espíritu Santo de Dios, porque fuiste comprado con la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Todo el Espíritu de Dios te quiere guiar. ¿Qué más le sucede a una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cuál es lo que le da conciencia de que ha nacido de nuevo? Otro síntoma. Vive en una constante renovación de la mente. Renovación espiritual y de la mente. Efesios 4:22. Así tenemos que vivir. En una constante renovación de la mente. Efesios 4:22 y 24. Dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo dice ahí? Efesios 9:22 dice, a renunciar a su conducta anterior y al hombre viejo corrompido por seductores apetitos. De este modo se renuevan espiritualmente y se revisten del hombre nuevo creado a imagen de Dios. Amén. Para llevar una vida verdaderamente recta y sana. Amén. Perfecto. Sí. Entonces, estamos en una constante renovación. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que el hombre natural, que es nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra mentalidad normal, nuestra vida intelectual, emocional. Por ejemplo, mi hombre natural me permite tomar esta galleta y saber que me la puedo comer. Pero el hombre espiritual me permite transformar mi mente para que ahora me adapte a la santidad, a la rectitud, para que ahora esté conectado con el Señor. O yo, bueno, con el Señor siempre está, pero a veces yo puedo estar inconsciente del Señor porque me llené otra vez
de angustias, me llené de cosas que quitan la paz, me llené de pensamientos pecaminosos. Entonces yo voy a estar en una constante renovación. Quiere decir que vuelvo a traer los pensamientos que me sembró el Espíritu de Dios a mi vida y lo estoy alimentando, y lo estoy alimentando, y estoy cambiando una cosa por otra. ¿Sí me explico? Entonces, a veces quiere acciones, no solamente aquí, sino que, por ejemplo, si yo me renuevo la mente y me entiendo de parte del Señor que debo de ser más ordenado en mi vida, entonces debo de llevarlo a la acción para que eso se transforme y se haga costumbre, se haga un hábito. Porque si nada más lo renuevo tantito, pero no lo llevo a una práctica, a un hecho real, la mente no se adapta a eso y vuelve a caer en la misma mentalidad pasada. Y cada día renovarse significa que va siendo mejor persona, mejor, más santidad, más humildad, más crecimiento, pensamientos de bien, pensamientos positivos, pensamientos de que Dios está contigo, pensamientos hacia adelante. Eso es renovar la mente. El que no ha nacido nuevo no tiene esa renovación. Vive atrapado en una jaula mental y nunca puede hacer nada. Pero grande es Dios que nos ha dado la oportunidad de estar con Él. Lo que pasa es que mucha gente no puede nacer de nuevo porque no se ha arrepentido, nunca se arrepintió o no se quiere arrepentir de sus pecados sin saber que por eso no volverán a nacer. Sí. Y de ahí viene que no vuelven a nacer, que tienen desgraciadamente... vas aprendiendo, René. Pues el problema de que no se arrepintieron nunca y de ahí viene que no volvieron a nacer nunca porque nunca se arrepintieron de todos los pecados. Pues que hay gente que no conoce la palabra de Dios y... Sí, pues, pero dejemos a la gente. Sí. Preocúpate por ti ahora. Hoy quiero que te preocupes, la hermana y yo. ¿Tenemos estas cosas o no las tenemos? Hay que sentarlo a nosotros ahorita. Sí, sabemos cómo se nace nuevo y tú lo explicaste perfectamente y está bien, ¿eh? Pero yo quiero que lo bajemos a nosotros mismos. Hoy tenemos que hablarnos. ¿Te enseñorea el pecado de ti o ya nos enseñorea? ¿Piensas en las cosas del Espíritu? ¿Tu perspectiva de la vida, René, es diferente o sigue la misma perspectiva de hace 10 años? Hay que darnos cuenta. No es para René nada más, no, es para todos, usted también, para mí, para todos. Entonces, tenemos que darnos cuenta si nuestra perspectiva de la vida es igual o no. Entonces necesitamos darnos cuenta. Y tener un verdadero arrepentimiento, René. Estos puntos nos dejan ver si realmente nacimos nuevos o hemos estado solamente leyendo la Biblia. Porque hay miles de personas que leen Biblia, pero no han nacido de nuevo. Como dice René, nos han arrepentido. Ahora, ya te arrepentiste, parece que sí, pero realmente el pecado se enseñorea o no de ti. Hazte consciente, René, hermano Dulce, Raúl, todos nos tenemos que ser conscientes. ¿Pensamos en las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? ¿Qué estamos pensando? ¿Nuestra perspectiva de la vida es espiritual o es natural? ¿Nuestra percepción de las cosas que podemos percibir las cosas espirituales o no percibimos nada? ¿Somos guiados por el Espíritu de Dios o no? ¿Estamos renovando nuestra mente constantemente? Y la séptima cosa, dan fruto. El que ha nacido nuevo va a dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que hay un carácter. No nada más es decirlo de memoria, porque de memoria todo lo decimos. Si yo le pregunto ahorita, ¿qué es el fruto del Espíritu? René me va a decir, es amor, es paz, es esto, son cosas buenas. Ajá. ¿Y ese es tu carácter? ¿O te lo sabes de memoria? Porque de memoria puede cualquiera sabérselo, hasta el mismo diablo. Si le preguntas al diablo y quiere contestar, ¿verdad? Es esto. El diablo puede contestar que sí es cierto. Y lo que es, hasta mejor que nosotros, nos lo va a descifrar más.
pero él no lo tiene. Una cosa es saber y otra cosa es tener. Una cosa es decir y otra cosa es ser. Tú tienes que ser, yo tengo que ser, yo tengo que vivir en eso. Dejar que se desarrolle, eso lleva tiempo, porque habla de fruto, no habla de otra cosa, no habla de pintura, no habla de construir solamente, porque una construcción se puede hacer y le echan ganas rápido, pero el fruto tiene un tiempo específico. Se escarba, se pone una semilla, empieza a crecer el árbol. Cuando llega a cierta madurez o a cierto punto, tira los primeros mangos o las primeras frutas, las primeras manzanas, se da el fruto, pero lleva un tiempo. Entonces, ¿qué tanto tiempo tengo en la palabra que ya estoy empezando a producir amor? El Espíritu de Dios en mí, ¿qué está produciendo? Amor, gozo, paz, pero es formación de carácter. No es de saberlo mentalmente, es amor, no. Debe de ser formado el carácter de Raúl, el carácter de Dulce y el carácter de René y de todos los que hemos venido a los pies de Cristo. Déjate formar el carácter de Cristo en ti, es ese. Tienes que dar el fruto en tu carácter. Quiere decir que yo respondo con amor. Viene una prueba y no pierdo el gozo. Una situación y tengo la fe. Respondo con fe. ¿Cómo respondes a la vida? ¿Con amor, con gozo, con fe? ¿O con amargura, con tristeza, con la duda, incertidumbre? Entonces no está siendo bien formado el carácter de Dios. Con groserías, con... ¿Cómo respondes a la vida exactamente? ¿Está bien? Ahora, no me interrumpan. Voy a hacer una reflexión. Y esta reflexión la he puesto y quiero que la escuchen, la mediten, no se distraigan. Yo la escuché hace tiempo. No es mía, no la inventé. Para que tampoco digan, el hermano se atribuyó algo que no era de él. No es mía. Pero se llama, se fue la luz, no se preocupe. Olvídese de la luz, así de no se preocupe, se acaba de ir. Yo le he puesto el niño y el doctor, creo que así se llama en la vida también. El niño doctor significa que había un niño que antes de ser doctor, ¿verdad? Este niño, el enemigo quiere distraer con la luz, no le hagan caso, hay que apagarlo. Porque va a estar que se quita, que se pone, que no sé qué. Y no quiero distraerme. Entonces hay una madre cristiana que tiene su hijo. Y ese hijo empieza a crecer. Y empieza a desarrollarse. Y llega a cierto momento de su edad. Y él quiere ser doctor. Ese niño se convierte en un doctor. Y de pronto, ya era un cardiólogo. Mi hermano René era un cardiólogo, hermana Dulce. Y llegó un niño con un problema del corazón. La mamá de este doctor era una mujer cristiana que oraba por él. Y que le había instruido en la palabra. Y entonces, cuando llega ese niño, el cardiólogo lo ve y el niño le pregunta algo al cardiólogo. ¿Qué le va a preguntar? Pongan atención. El niño le pregunta a ese cardiólogo: doctor, ¿y en mi corazón va a encontrar a Jesús? Y el doctor, como la ciencia, el conocimiento y todas muchas cosas, lo había cegado. Y dijo: mira, hijo, en tu corazón voy a encontrar una pared lastimada, o un nervio o algo que no sé qué. Le había biología y medicina, ¿no? Y entonces el niño: pero aparte de eso, doctor, en mi corazón va a encontrar a Jesús. Y como que no le gustaba esa palabrita al doctor. Y le buscaba, ¿no? Le explicaba: mira, hijo, lo que pasa es que estamos en un estudio y que no vamos a ver qué hay en tu corazón. Pero va a encontrar a Jesús. Bueno, el doctor le hizo el estudio, los chequeos, y se dio cuenta que el niño está para morirse en poco tiempo. Y que él no tiene forma de cambiar, de revertir ese problema. Y le frustra el doctor. Hermano René, hermana Dulce, se frustró el doctor y empezó a decir: Señor,
¿Por qué? Permites que este niño está en su plena edad de 10 años o 12 y que se vaya a morir. No va a llegar ni a los 13 años. Porque eres así, tiene unos padres que van a llorar. ¿Cómo es posible que este niño me diga que dio esto, el otro, si está tan mal? Y dice, y le oye una voz que le habla, el Señor, y le dice, Él ya cumplió su propósito en la tierra. ¿Cómo su propósito es venir a morirse, no poder crecer, desarrollarse, hacer algo en la vida? Él ya cumplió su propósito. Y el doctor bravo, pues, discutiendo, sin darse cuenta que él no creía en Dios y estaba hablando con Dios, discutiendo con Dios. Y, ¿cómo que su propósito? Mira, te voy a contar una historia, esa voz le dijo, te voy a contar una historia. Hace años nació un niño aquí en esta tierra. Su madre cree en mí. Pero este niño creció y quería ser doctor. Pero con la ciencia, el conocimiento y con sus logros, se le olvidó quién lo llevó allá. Y este niño vino a recordarle eso. Ese es su propósito. Y se dio cuenta que era ese hombre. Yo soy ese hombre, sí, yo creí en ti, tú me trajiste a ser doctor. Y empezó a arrepintió. Y entendió. Y le dijo, pero te voy a decir una cosa, ese niño me lo voy a llevar. Ya no va a sufrir en esta tierra. Pero a sus padres voy a hacer que también lleguen a mi camino. Ellos se van a reunir conmigo y con él en el reino de los cielos. Y el doctor llegó, se oró, el doctor reconoció su falla, su cerradez, y al final le dice, hijo, tenías razón, en tu corazón encontré a Jesús. Amén. ¡Aleluya! La pregunta es, René, hermana Dulce, hermano Raúl, ¿la gente podrá encontrar a Jesús en tu corazón? ¿Con tus actitudes? ¿Podrá encontrar a Jesús que digan, este hombre, esta mujer tiene algo diferente? ¿O encontrarán a un hombre amargado, molesto con la vida, desorientado, con mal carácter, que dice que está Jesús en su corazón, pero que al último realmente sus actitudes, sus malos frutos, dicen otra cosa? ¿Podrán la gente encontrar en nosotros a Jesús? Ojalá y sí. Si no hemos nacido de nuevo, hay que procurar nacer de nuevo. Porque si tenemos estas cosas, la gente va a encontrar a Jesús en nuestra vida. Si nos resistimos al pecado, si pensamos en las cosas del Espíritu, hermano René, si tenemos una perspectiva de acuerdo a Dios de la vida, si nuestra percepción entendemos poco a poco el mundo espiritual, si estamos renovando la mente y somos guiados por el Espíritu de Dios y estamos dando frutos, van a encontrar a Jesús en tu corazón. ¡Aleluya! Aleluya. Pero si encuentran lo contrario, si encuentran todo lo contrario, no van a encontrar a Jesús. Y van a decir, este habla de Jesús. Y se va a cumplir el texto que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, procuremos, pues, estar seguros y conscientes si hemos o no nacido de nuevo. Si no lo hemos hecho, es tiempo de buscarle con todo nuestro corazón y decirle, Señor, yo no me quiero seguir más adelante, quiero nacer de nuevo. Y voy a orar hasta estar seguro cuando yo vea estas cosas en mi vida. Y si las tengo, pues sigue creciendo en ello. Sigue alejándote del pecado, sigue esforzándote en las cosas de Dios, sigue buscando al Señor, sigue te dejando guiar por el Espíritu Santo, sigue creciendo en el carácter de Cristo, en el fruto, en el amor, en el gozo, en la paz, sigue alimentándote, ¿verdad? Pero tú tienes que ser honesto, totalmente contigo mismo y con Dios, y decir, si me evalúo, no he nacido de nuevo, o si he nacido, pero me falta crecer. O sea, eso ya es cuestión que tú te analices y sepas si realmente has nacido o no de nuevo. Y si lo has hecho, pues gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Sí, amén.